Hola, buenas noches amados. Estamos aquí nuevamente para ver el tema número 3. En realidad este tiempo ha sido maravilloso. He tenido el placer de verlos el día sábado y poder compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a ver Mateo, no sin antes dar gracias a Dios por este tiempo. Acompáñenme en una oración. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia Señor, por todo lo que nos brinda Señor, por tu conocimiento Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en este tiempo, Señor, a conocerte más y enséñanos lo que tú quieres que aprendamos, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta oportunidad vamos a ver Mateo, ¿sí? Viendo un poco de Mateo, podemos darnos cuenta que la relación entre Mateo, Marcos y Lucas son bastante similares. Sin embargo, hay contextos que tiene Mateo que no tiene Lucas y que tampoco tiene Marcos. Por ejemplo, viendo que Mateo y Marcos y Lucas se parecen más entre sí, a diferencia de Juan. En realidad, estos tres evangelios son los que se tienen mayores similitudes, porque narran la historia de la vida de Cristo casi de la misma manera en los tres evangelios. En algunas partes hasta con las mismas palabras, por ello se les llama sinópticos, porque se usan las mismas palabras griegas que significa ver junto a los tres primeros evangelios, ¿sí? En realidad los evangelios no son copias de los demás, ya que resaltan ciertas diferencias cuando se compara cuidadosamente con su contenido. Por ejemplo, Mateo y Lucas incluyen casi todo el material de Marcos. Mateo y Lucas tienen en común 200 versículos que se hallan en Marcos. Una tercera parte de Mateo eh, le es particular solo al libro. O sea, Mateo tiene una tercera parte en su contenido solamente propio de él. La mitad de Lucas le es particular solo al libro. O sea que en Lucas la mitad del libro es solamente narrado por este autor. En las conclusiones aceptables podemos nosotros notar entre Marcos y Mateo y Lucas que desde el principio ya existía una compilación de material histórico llamado también querigma, referido a la vida de Cristo. El Evangelio según San Mateo incluye este material básico. Mateo le agregó las notas que tomó en las enseñanzas de Jesús. Mateo era recaudador de impuestos. Nosotros sabemos en la historia de que Mateo estaba recaudando impuestos y fue Jesús que los reclutó para que fuera parte de sus discípulos. La relación entre Mateo, Marcos y Lucas debe recordarse que los autores de los relatos de los evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no han escrito los evangelios por lo que ellos pensaban o creían simplemente. Si bien han ido viendo lo que ha pasado en la vida de Jesús, el Espíritu Santo es quien ha inspirado qué deberían ellos escribir, porque hay muchas historias y muchas vivencias que ha tenido Jesús y no han sido todas escritas. También sabemos con certeza que los registros históricos con que contamos son los que Dios deseaba que tuviéramos, ¿sí? Mateo es caracterizado como el Evangelio del Mesías. El Evangelio según San Mateo ha sido colocado como el primer libro del Nuevo Testamento, ya que su contenido provee un vínculo de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque terminando Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el siguiente libro de la Biblia es Mateo, ¿sí? Por eso se refiere a Mateo como el Evangelio del Mesías. De acuerdo con la tradición, el Evangelio de San Mateo fue escrito por Mateo, el recaudador de impuestos, como les decía, que era uno de los 12 discípulos de Jesús. Se estima que el Evangelio de Mateo fue escrito probablemente entre los 50 y 70 años después de Cristo. Nosotros tenemos como referencia Mateo 9, del 9 al 13, y también en su capítulo 10 y 3. Mateo recalca tanto la identidad como la enseñanza de Jesús. Cita en el Antiguo Testamento más de 60 veces y presenta a Jesús como el hijo real de David. En el Antiguo Testamento tenía profecías acerca de la venida de Jesús, como nosotros sabemos, y son 60 veces aproximadamente que se representa a Jesús como el hijo real de David. Por eso viene de su descendencia y se profetizó que tenía que nacer en Belén. Este evangelio tiene un puente entre el contenido del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
¿Sí? Los escritos de Mateo revelan a Jesús no solo como un profeta o maestro, sino también como el mismo Hijo de Dios que un día se sentará en su trono celestial para juzgar a todas las naciones. Este hincapié hizo que el Evangelio fuera útil para demostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías largamente esperado. Los judíos esperan al Mesías hasta ahora. Se sabe que muchos de ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Por eso nosotros ponemos algunas referencias aquí para que ustedes puedan leerlas, observarlas, que está en Mateo 16, 13 al 20, capítulo 25, también del versículo 31 al 32. ¿Sí? Sería bueno en realidad que podamos ver un poco de Mateo 16, 13 al 20 para que tengamos claramente esta referencia. Yo les invito a que ustedes puedan leerlo también en sus Biblias. Sin embargo, ahora en esta oportunidad vamos a leerlo conmigo, lo que puede referirnos Mateo 13, 16 del 13 al 20. ¿Sí? Si me acompañan, por favor, con sus Biblias también, vemos a Mateo 16, del 13 al 20, que indica: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen que los hombres? ¿Quién dice que soy yo? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esto atribuye de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que se lleva esperando por mucho tiempo. También sirvió para ayudar a los gentiles a comprender el significado pleno del ministerio de Jesús. Este libro también fue dirigido, se podría decir, a los gentiles para que puedan conocer el ministerio de Jesús. Mateo también demostró que cierto aspecto de la vida de Jesús fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Nosotros podemos referir al libro de Mateo todas estas referencias para que ustedes las puedan observar. Sin embargo, vamos a leer Mateo 2:23 como referencia. En Mateo 2:23 nosotros tenemos Mateo 2:23 refiere: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto refiere claramente en lo que uno cree. El que en él cree no es condenado. En este momento estamos en Juan, sin embargo vamos a irnos a Mateo. Hemos tenido un pequeño inconveniente. Vamos a ver Mateo 2:23, como les comentaba. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Sí? Eso también era referido, como indica la diapositiva, que era el cumplimiento de la profecía en el que se había dicho que a Jesús se lo iba a denominar Nazareno. ¿Sí? Además de recalcar la identidad de Jesús como el Mesías, Mateo también llamó la atención a las enseñanzas de Jesús. En realidad, más de la mitad de su contenido se dedica a ellos. Jesús enseñaba mucho. ¿Qué nos predicaba Jesús? El reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. ¿Sí? El Evangelio concluye con la comisión de Jesús a sus discípulos: id y haced discípulos, que es eso para todos nosotros los que creemos en el Señor, que esa es nuestra misión, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Además, Mateo hace hincapié en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, en la vida de Jesús y sus enseñanzas, que se encuentran también muchas características particulares. Por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20 refiere
a lo que hemos mencionado de hacer discípulos. Si vemos Mateo 28, 19 al 20, para que ustedes puedan también seguirnos con su Biblia, indica claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilloso! Así que el Señor nunca nos deja, siempre va a estar con nosotros, pero también nos ha dejado un mandamiento que refleja claramente el libro de Mateo, ¿sí? Mateo también hace referencia a la realeza y al reino de Jesús. Mateo identifica a Jesús como el hijo real de David y la descendencia de Judá. Las 12 tribus de Israel estaban definidas después de que Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Él tuvo 12 hijos y los 12 hijos eran las 12 tribus de Israel. Si bien el sacerdocio era de la tribu de Leví, Jesús nació de la tribu de Judá, y en la tierra venía de la linaje del rey David, ¿no? El segundo rey de Israel. En todo el Evangelio se hacen 38 referencias al reino de los cielos y al reino de Dios. Aunque los judíos lo negaron reconocer la realeza del Mesías, puesto que también lo identificaban como nazareno, que había nacido en Nazaret y no correspondía al linaje de David. Pero en este Evangelio se menciona 38 referencias referente al reino de Dios, que también es de donde es el rey, ¿no? Vamos a ver referente a la atención dada a los gentiles, porque en Mateo también identifica cómo Jesús atendía a los gentiles. Vamos a ver un poco de Mateo 1.5 para poder entender esta palabra. En Mateo 1.5 refiere: Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Esto es para ver la genealogía de Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, es que Isaí engendró al rey David y el rey David es la ascendencia de Jesús. Si nosotros nos vamos hasta Mateo 1.16, dice que es la descendencia del rey David, y Jacob engendró a José. José era marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Venía de esa genealogía, por eso es que fue a ser censado cuando Jesús nació en Belén, a raíz de la ley que pusieron en aquella época. Sí, aquí tenemos esa referencia. La mención de la iglesia de los 4 evangelios, Mateo también es el único que menciona la palabra iglesia. O sea que los otros evangelios no lo tienen de esa manera. Vemos Mateo 16, 18, por favor. En Mateo 16, 18 podemos referirnos a: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros vemos en esta parte, habla de la edificación de la iglesia. Entonces esta palabra iglesia, de la que nosotros tenemos ahora el nombre, la novia del Señor, se menciona en el libro de Mateo. ¿Sí? Bien. Pasando a la siguiente parte, vamos a darnos cuenta también de que Mateo contiene 9 incidentes, 10 parábolas y 3 milagros de los que Jesús ha desarrollado en su ministerio en la tierra, que no se encuentran en otros evangelios. En estos se incluye, por ejemplo, la visión de José, la sanidad del endemoniado mudo y las parábolas de la cizaña y los talentos. ¿Se acuerdan? La visión de José es cuando justamente el ángel va y visita a José para decirle que tenía que salir de Belén porque Herodes quería matar al Señor. La sanidad del endemoniado mudo, el que no podía hablar, y cuando el Señor lo liberó, pues él empezó a hablar. En la parábola de la cizaña y también la de los talentos. Tenemos referencia aquí para que puedan observar cada uno de estos de estos versículos que refieren a las parábolas y a los milagros. En realidad este es el tema de Mateo. Es importante, amados, que ustedes lean cada uno de los versículos, revisen el libro que está de referencia y también los PDFs que se ha ido poniendo por cada tema. Sin embargo, en el libro de Mateo es importante que leamos todos los capítulos de Mateo
Ustedes pueden usar en su Biblia física o en la digital. Y si vemos, Mateo tiene 28 capítulos. Cada uno de ellos tiene varios versículos. Por ejemplo, creo que uno es uno de los más largos, que tiene 25. Sin embargo, hay muchos capítulos que hablan de las parábolas y también de la vida del ministerio de Jesús. Por favor, les ruego poder ver cada uno de los capítulos y comentarlos en las clases que damos por el Hangout o por el WhatsApp. Agradezco su tiempo. Es un placer estar con ustedes siempre, compartir de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Demos gracias, por favor. En el Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos estado compartiendo Mateo. Bendito eres, Señor. Guárdanos cada día, Señor, y enséñanos de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes y nunca se olviden, amados, que es muy importante tomar en cuenta que el poder, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo.